Llega ahora la tertulia de Humanidades a Islandia, como siempre gracias a la colaboración de Eusko Ikaskuntza. Todo el mundo conoce poco más o menos los orígenes y la trayectoria del Festival Internacional de Cine de Donostia. Lo que es mucho menos sabido es que el actual Zinemaldi tuvo una hijuela que se prolongó durante 24 años, entre 1968 y 1992, las Jornadas Internacionales de Cine Médico. Aquel fue un certamen casi único en su género, cuyo interés trascendió a lo estrictamente médico hasta alcanzar una importante repercusión social y cultural. Para entender esto que hoy puede parecernos sorprendente, nuestro invitado ha escrito un estudio que se presenta esta misma semana, invitado que ya nos va a traer a Islandia, Juan Aguirre, nuestro querido Juan Aguirre. Hola, Juan. Hola, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Sí, nuestro invitado es Pedro Gorrotxategi, médico e investigador cultural. A él se debe la principal obra de referencia sobre el escritor y también médico Martín Santos, que es su tesis doctoral, publicada con el título Luis Martín Santos, Historia de un compromiso. Y es también autor de diversos estudios y trabajos de historia cultural y sobre pediatría de atención primaria, que es su especialidad médica. Libros, revistas, ha presidido la asociación de esa misma especialidad y también la de la sección de Ciencias de la Salud de Eusko Ikaskuntza. Muy bien. Arratsaldeon, Pedro. Arratsaldeon. Hola, Pedro, bienvenido a Islandia, Radio Euskadi. Oye, las jornadas de cine médico surgieron en 1968 como una actividad complementaria al Festival Internacional de Cine de Donostia, ya lo hemos dicho, pero pronto cobraron vuelo propio. ¿Quiénes fueron sus impulsores y qué objetivos se marcaron inicialmente? Sí, bueno, la idea surgió en el año anterior, en 1967, que el responsable de sanidad de Guipúzcoa, que era el doctor Contreras Poza, pues juntó a un grupo de médicos para tratar de hacer unas jornadas de proyección de películas científicas médicas. Pero luego entró en colaboración con el doctor Munoa y ya decidieron darle el título de jornadas, que era como más amplio y podían caber más cosas, y entonces ya el año 68 ya es cuando fue la primera jornada, y las jornadas desde el principio tuvieron un aspecto científico de películas médicas, un aspecto de divulgación cultural y un aspecto de películas de largometrajes que eran pues para también en relación con algún tema médico, para exponer a la sociedad. Más comerciales. Más comerciales. Cosas más comerciales. Esto, como ha dicho Kike antes, este certamen era pionero en su género. Bueno, lo era en España, ojo, porque en Europa ya existían otros. ¿Eran semejantes a aquellos? ¿Había una característica particular? ¿Qué dirías? Sí, los dos principales eran uno que era que hacían en Italia, que lo llevaba una revista científica y era exclusivamente científico, y otro que se hacía en Varna, en Bulgaria, y que lo llevaba la Cruz Roja Internacional y era para grandes masas. Y el de aquí era con una cosa intermedia. No era ni para grandes masas, pero era extendido a la población general de la ciudad y de la comarca, y tenía un aspecto científico también dentro de las películas científicas a concurso. En Nantes también había un festival. En Nantes también, el de Nantes también era más pequeño. El de Nantes era también muy elitista y muy científico y poco alejado de eso. En alguna entrevista el doctor Munoa decía que el de Nantes no lo veía como un modelo para lo que queríamos hacer aquí. Oye, creo que siendo estudiante, Pedro, tú participaste como espectador en algunas ediciones, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué perfil tenía el público? ¿Era una muestra para especialistas específicamente o también se dirigía al gran público? Ya, bueno, en lo que es el aspecto de las películas científicas, en los 2 o 3 primeros años solo eran para médicos. Y luego ya, después abrieron a los estudiantes y luego ya el número de estudiantes doblaba al de médicos. Entonces eso, era un momento en que los estudiantes tampoco teníamos, pues hacíamos las prácticas justas y eso. Entonces allí tenías una oportunidad pues, de ver operaciones, de ver películas de divulgación sanitaria, de ver un montón de cosas que era como un complemento muy bueno para la formación médica. Pedro, quiero recuperar un momento esto que has comentado antes del tema de los pases más para público abierto, más comerciales, que claro, desde el principio se lo planteó la organización como una forma de vender entradas y cuadrar las cuentas, ¿verdad? ¿Qué tipo de películas eran estas que combinaban así lo comercial y lo médico y que además solían tener carácter de estreno en España, ¿verdad? Sí. Bueno, la que más éxito tuvo fue la del primer año, que era Elga. Elga era una película... El milagro de la vida. El milagro de la vida. Era de la vida de una adolescente que se queda embarazada y hablaban del embarazo, del parto, de la crianza del niño.
Entonces era una cosa que luego al año siguiente se estrenó de forma comercial. Hoy tuvo un éxito espectacular. Sí, tuvo un éxito espectacular. Yo me acuerdo también de esa película. En Madrid se decía que tuvieron que poner un servicio de ambulancia porque en el momento del parto había gente que se desmayaba. Es que para mucha gente seguramente fueron la primera visión de un parto. Eso es, claro. Sí, y luego hubo una segunda parte que también se estrenó en San Sebastián. Sí, que era... no me acuerdo, era Elga y era el nombre de un chico. Vale. Esa sí tenía un perfil un poco entre médico y comercial. Claro, luego estaba, por ejemplo, Persona de Bergman. Sí. Que eran películas que eran muy actuales, estrenadas igual el año anterior. También colaboraban los del Festival del Cine en la búsqueda de las películas. O sea que, igual, se estableció una relación bastante profunda entre los dos festivales. Sí. Sí, igual dirían eso, pues nos interesa sobre un tema de psicología, porque claro, para los temas de cirugía, sí, las películas cortitas de los cortos eran muy buenos, pero para ya explicar una vida de una persona, cómo se enfrenta a la vida, las películas comerciales largas dan mucho más opción. Había también muchas películas de empresa, ¿verdad? De farmacéuticas, etcétera, sí. Sí, la mayoría eran pagadas por los laboratorios. Y había también otras de los propios médicos que hacían sus películas. Sí. Y luego hubo un año que ya decidieron que a una de las hechas porque claro, las de los laboratorios farmacéuticos tenían pues mucha más calidad, tenían gente profesional en la filmación, eran mejor realizadas, entonces que hubiera un premio por lo menos para uno que fuera un médico particular que hacía sus películas de sus se crearon como secciones diferenciadas, claro. Oye, las jornadas internacionales de cine médico tuvieron además un cierto alcance mediático porque llegaron a participar algunas figuras de bata blanca de la medicina de mucho relieve, ¿no, Pedro? ¿A quién destacarías en este capítulo? Sí, bueno, las dos figuras las estrellas más importantes que vinieron fueron el doctor Barnard, que era el que había hecho el primer trasplante del corazón, y la doctora Aslan, que era una doctora rumana que tenía un instituto gerontológico al que iban pues desde premios Nobel, escritores, artistas. Entonces toda la creme de la creme de la sociedad. La creme iba allí a rejuvenecerse, claro. Sí, eso es. Y que luego se ha descubierto... Bueno, en el texto tú dices que, bueno, luego con los años se ha puesto en evidencia que el sistema de esta señora tampoco era muy efectivo. No servía para nada. Pero aquí la trajeron como una estrella. Sí, es que ella era una estrella, incluso en su país tiene sellos y tiene es venerada en Rumanía, es como una figura excepcional en su país y era lo que atraía a Rumanía a mucha gente. Luego estaba el tema de la censura y todo esto, ¿no? ¿Verdad? Que había censura. Sí, claro, pero siempre como con el paraguas de la cuestión científica, yo creo que la censura siempre era un poco más liviana. Entonces, siempre eso, pues había cosas que se podían ver aquí que luego igual en cines comerciales era más difícil ver. Algún periodista dijo que un pase tú lo pones en boca del periodista que dice que un pase se suspendió por intervención de la policía. De Body, que era una película un poco psicodélica y así. Sí, además eso que era que no había escenas sexuales, sino que era eso que era con voces en off y así. Era pero todo dentro del organismo. Sí. Pero lo que pasa es que como la censura era muy torpe para algunas cosas, no entendían nada y dijeron, esto puede ser peligroso. Esto no puede ser. Esto puede ser peligroso. Dices que dentro de todo fue una válvula de escape en aquel Claro, momento. Y además eso, después de las películas muchas veces había diálogos públicos, entonces era un cambio de forma de ver el cine y de hacer la divulgación sanitaria muy importante. Oye, al comienzo de la transición, en 1976, se organizó un ciclo de conferencias y proyecciones sobre sexología que, según cuentas, generó largas colas ante las taquillas para ver las películas, que eran películas de contenido fundamentalmente educativo. Pero lo más chocante desde el punto de vista actual es la manera en que la prensa de la época trataba el tema, que también te has interesado por eso, ¿no? Sí, había colas que daban la vuelta al cine Trueba. Y luego él fue una figura, era Oswald Cole, y él fue una figura que muy importante y que tuvo también mucho éxito dentro de la ciudad. Tenía publicados libros y en la Librería Internacional hizo firmas de libros. Hay imágenes en la prensa de él con su mujer paseando por la Concha, pero eso a lo que me refería
en el libro es que hubo uno que le preguntó, un periodista local, y aparte de las cosas normales de la sexualidad, ¿también trata usted las anormales? Y dice, pues que como la homosexualidad, por ejemplo. Y él dijo, no, yo creo que se quedó con una cara de cuadros al oír esa pregunta, y dijo, no, yo no diferencio entre cosas normales y anormales, todo es una representación de la sexualidad y no hay diferencias. Yo creo que se cayó del guindo y supo enseguida a qué país había llegado. No, de hecho, en la entrevista, o en otra de esas entrevistas que reproduces, Pedro le pregunta, ¿usted qué es, ahora que ha venido aquí por primera vez, qué es lo que más le ha llamado la atención? Y dice, el retraso que tiene este país. Porque yo vengo de Holanda, ¿verdad? Claro, Holanda, Alemania, Francia, están en otra etapa. Claro. Aquí estábamos todavía en la prehistoria. No, hombre, estamos en teoría saliendo de la... Es que hubiera multitudes para ir a ver una película sobre sexología, que en esos países, esos documentales se echaban en los colegios. Claro, de colegios. Claro, pues nos dejaba de sorprender. Eso nos dice mucho de cómo era la situación. Luego también otro periodista le dice, oiga, esto... ¿No le parece a usted que esto de la sexología, o sea, la racionalización, la cientificación del sexo, no mata todo su encanto? Fíjate qué planteamiento, ¿verdad? Sí. En fin. Joder, sí. Bueno, oye, a finales de los años 70 ya el certamen inició un lento declive que culminaría con su desaparición en 1992. ¿Cuáles crees que fueron las razones que llevaron al fin de este festival? Bueno, a final de los 70 y principio de los 60 hay un cambio y ya a partir de entonces disminuyen mucho las películas y empiezan mucho las proyecciones de vídeos. Entonces el vídeo es una cosa como mucho más accesible, entonces ya el interés que tenía para la gente, para los médicos y para los estudiantes, el ir a las jornadas, pues había decrecido. Claro. De todas formas se mantuvo más o menos la asistencia, lo único que luego lo que fue la puntilla para las jornadas fue la Expo 92, que todas las subvenciones del gobierno vasco fueron para la Expo, y entonces ya andaban como regular y ya decidieron ya cerrar el chiringuito y a dedicarse a otras cosas. También supongo que contribuiría a este cierre el hecho de que ya la visión de determinadas películas se normalizara en simposios, ¿no? Claro. En congresos, es decir, que ya no era tan fundamental un festival como este. Claro, la novedad que aportaba ya dejaba de ser tal novedad al extenderse y al facilitar que cualquier médico pudiera rodar en vídeo sus películas y no tuviera que estar pendiente de que una casa comercial hiciera una película específica con un director de cine y con una tecnología más grande. Bueno, pues ya ven ustedes que este es un libro no solamente para aprender de cómo fue un festival de cine, no solamente para saber de medicina, sino también para aprender de cómo era la sociedad durante la época en que transcurrió el festival. Claro. De ahí su título. Su título estaba muy bien expresado, Ciencia, Cultura y Sociedad en las Jornadas Internacionales de Cine Médico de San Sebastián. Bueno, es un libro que ha escrito Pedro Gorrotxategi, que se va a presentar este próximo viernes a partir de las 6:30 de la tarde en la sede del Colegio Oficial de Médicos de Guipúzcoa, en Donostia. Pedro, muchas gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer muy grande hablar contigo. Juan, venga, nos vemos en 15 días. Exacto. Hasta luego.